Muy bien, pues ya dimos los minutitos de gracia, entonces ahora sí vamos a darles la bienvenida a todos. Muchas gracias, primero que nada, por haber aceptado la invitación, por estar acompañándonos en este momento. Van a ver que van a poderle sacar muchísimo provecho a este espacio en el que vamos a tener con Jorge. Y bueno, nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y desde Common Consulting Community buscamos crear empresas adecuadas para el mundo. Ese es nuestro propósito. Y sabemos que precisamente una forma de poder crear empresas adecuadas para el mundo es poder compartir nuestro propósito a través de herramientas que nos invitan a la reflexión, a la conexión y a la transformación. Y bueno, antes de arrancar, ¿qué es Common? ¿Qué es Common Consulting Community? Es una comunidad que está compuesta por consultores a nivel global, con un gran conocimiento, con gran expertise en diferentes materias y pues ante tantos cambios que estamos viviendo a diario, necesitamos saber cómo nos vamos a poder adaptar a ello de una forma consciente, de una forma responsable y sostenible. Es uno de los más grandes retos actualmente. Y por ello, uno de nuestros más estimados consultores y quien nos acompaña en este momento desde hace muchos años, nos va a compartir cómo adaptarnos de una forma oportuna en entornos cambiantes a través de la agilidad empresarial. Quiero presentarles a Jorge Heras. Él es experto en transformación organizacional y agilidad empresarial. Ayuda a líderes a adaptarse a entornos dinámicos, impulsando estrategias sostenibles, equipos de alto desempeño y crecimiento alineado con la evolución del mercado. Pues bueno, Jorge, te cedo la palabra, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por formar parte de esta gran comunidad y poder estar aquí, compartirnos un cachito de tus conocimientos y aportar para poder tener las empresas adecuadas para el mundo. Muchas gracias. Excelente, gracias Paula y bienvenidos, bienvenidas todos. Y en este espacio vamos a compartir un poco y en realidad un poco porque el tema es bastante amplio acerca de agilidad empresarial y compartiré también algunos cómo para abordar este tipo de transformaciones. Si una empresa quisiera transicionar hacia la agilidad empresarial, vamos a revisar un par de técnicas ahí para poder lograrlo. Y algo que en lo que sí les voy a quedar mal es que por ahí leí que hay estrategias prácticas y tal vez fáciles. Entonces, es más complejo de lo que parece. Pero bueno, no se asusten. Aquí vamos a revisar qué se necesita para hacerlo. Bien, entonces empecemos compartiendo por acá. Mechancita. Ok, listos. Entonces, estaré utilizando un par de slides por acá como guía y quisiera invitarlos a que durante la sesión hagan sus preguntas, sus comentarios, vamos a estar atentos de lo que va emergiendo por ahí en el chat para no esperarnos hasta el final. Entonces, tengan esa confianza de ir lanzando alguna pregunta, algún comentario y estaremos atentos, ya sea yo o el equipo, para hacer las pausas y poder atender en su momento. Y por supuesto, al final, pues habrá otro espacio para preguntas y respuestas. Entonces, de inicio, vamos a comenzar con el para qué estamos hablando de agilidad empresarial y para qué alguna empresa quisiera adoptar agilidad en su organización. Y es importante asociar ese tema con la adaptación. Entonces, cuando una empresa se está agilizando, por lo regular lo hace para adaptarse al entorno cambiante en el que vivimos. En algún otro espacio compartiremos un poco más de cómo son esos entornos. Vamos a avanzar un poco aquí,
pero hemos hablado de entornos, en algunos espacios, de entornos que le llamamos en algunos casos VUCA, en otros casos BANI, por, por sus siglas, en donde hay un entorno que es eh, volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo, todo al mismo tiempo. Entonces, esa es la naturaleza del entorno que estamos viviendo hoy en día. Y no estamos hablando ni siquiera de la pandemia para acá, sino que antes de la pandemia incluso ya las organizaciones tenían este desafío para enfrentar los cambios tan dinámicos que tenemos en el mercado, en el entorno, ya sea interno, ya sea externo, porque no solamente es mercado, dentro de las organizaciones también se viven muchos cambios, por ejemplo, los generacionales, ahora la inteligencia artificial que entra como team member también a las empresas y, y todos esos cambios llegan a distorsionar la forma en la que la organización opera. Entonces, si la organización se adapta de forma oportuna a todos estos cambios, tiene más posibilidades, primero, de sobrevivir y segundo, de trascender. ¿Va? Entonces, si no nos adaptamos como organizaciones, tenemos el riesgo de quedarnos en el camino, como está pasando con muchas que podemos poner luego como ejemplos. Y de inicio, vamos a revisar un poco de contexto de por qué este tema de agilidad aporta valor a nuestras empresas. Tomemos como referencia toda esa historia que ha sucedido de las revoluciones industriales, empezando con la primera revolución, por allá con la máquina de vapor, y quiero invitarlos a poner atención en esta línea que se ve por acá y qué tan plana y qué tan curviada se pone de acuerdo a cómo pasa el tiempo. Entonces, fíjense, esta primera revolución de por allá en los 1700 le da espacio a una segunda revolución hasta 200 años después, por allá en 1913 la segunda revolución, ya que llega la electricidad. Ya de aquí en adelante empezamos a hablar de la digitalización, en donde nos fijamos que el espacio es un poco menor, es mucho menor. Aquí no se ve gráficamente, pero en este espacio pasaron 200 años y aquí pasaron como 50. Entonces, el brinco es cada vez más corto entre una revolución y otra. Y cada revolución viene acompañada de disrupción y también de evolución, evolución forzada, porque cuando llega la máquina de vapor, por ejemplo, llega y forza transformaciones en la forma en la que se movían pues, las personas. Igual la electricidad y la era digital. De aquí en adelante es importante que pongamos atención a la, la magnitud y la brecha entre los saltos importantes, en donde aquí ya tenemos en 10 15 años el salto hacia el Internet, el salto hacia la tecnología móvil, tecnología en la nube, el Big Data, y del 2013 en adelante ya empiezan ya indicios hacia la cuarta revolución en donde viene la conexión entre lo físico y digital, ya actualmente la inteligencia artificial, y el cambio entonces se vuelve exponencial. Entonces ya no estamos hablando de 200 años de diferencia o 50 años, sino que estamos hablando de un par de años entre lo que sucede una disrupción y otra. Entonces, la organización que no está preparada para evolucionar rápidamente se ve desafiada por esta magnitud de cambios. Tantos cambios en tan poco tiempo se pueden volver insostenibles, dependiendo de la empresa, dependiendo de las capacidades que la empresa tiene para adaptarse de forma oportuna. ¿Ok? Entonces, esta gráfica la vamos a cortar
en esta otra, en donde ya de los 70 en adelante podemos observar las curvas del cambio, donde empieza a notarse un poco más la exponencialidad. Y es importante observar estas cuatro vertientes de cambio. Primero, estamos hablando del cambio tecnológico, que es lo que dispara las revoluciones industriales de las que hablamos. Entonces, la tecnología va evolucionando a un ritmo más acelerado que el que evolucionan las organizaciones. Entonces, esta es nuestra curva de evolución de la tecnología y abajo viene la curva de evolución individual. ¿Qué quiere decir? Que para cuando la tecnología cambia, nosotros vamos un poquito atrás para adaptarnos hacia esa transformación, hacia esos cambios. Pero lo más interesante es que todavía está más plana la gráfica de los negocios. Entonces las empresas tardan todavía mucho más en adaptarse hacia lo que pasa con las personas. Entonces, primero la tecnología, luego un poquito más atrás las personas, mucho más atrás las empresas y por supuesto mucho más atrás pues las organizaciones públicas, ¿no? El gobierno. Entonces está todavía más atrasado. Entonces imagínense la brecha que pasa entre los cambios tecnológicos y los cambios empresariales. ¿Esto qué significa? Que los modelos operativos de las empresas tardan mucho en adaptarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿a cuál es el modelo operativo tradicional? El modelo que nos ofrece los organigramas, la separación por departamentos, la separación de roles entre el gerente y el operador, que eso esa tecnología, por cierto, nace en 1910 por allá. Entonces ya tiene un siglo de obsoleta y sigue perdurando en las empresas. Es esa falta de evolución del sistema operativo empresarial se observa aquí en esta gráfica. Entonces, esa tecnología sigue prevaleciendo en la mayoría de las empresas y algunas cuantas ya pudieron adaptarse. Algunas cuantas. Otras no lo están logrando y están desapareciendo. Bien, entonces con este preámbulo y la generación de conciencia que quisiera hacer es que, pues vaya, las empresas que prevalecen sus sistemas operativos por mucho tiempo tienen menos posibilidad de adaptarse y cuando se tienen que adaptar, tienen que sufrir transformaciones muy radicales. Y digo sufrir con toda la intención, porque ese tipo de transformaciones tan profundas son dolorosas. ¿Por qué llegan a ser dolorosas? Porque las empresas, al tardarse tanto en evolucionar, tienen que evolucionar con un brinco muy grande. Aquellas que pueden adaptarse de forma oportuna, pues dan brincos muy pequeños en los cambios que tienen que hacer y se adaptan de nuevo oportunamente. ¿Va? Entonces, de nuevo, entre más tardo en hacer el cambio, en adaptarme como empresa, más dolorosa será la transformación. ¿Por qué? Porque las otras empresas que ya se adelantaron me van a dejar muy atrás y si quiero ponerme al menos al corriente, tengo que cambiar rápidamente. Entonces, esos cambios son más dolorosos. Entonces, ¿qué tiene que ver la agilidad en este sentido? La agilidad en una empresa me puede dar esa capacidad para poder adaptarme de forma oportuna. ¿Cómo es? Vamos a ver un framework más adelantito de una de las opciones para hacerlo, pero tiene que ver con la evolución de todo el interior de la empresa, desde liderazgo, procesos, automatizaciones, la capa digital, la forma de hacer estrategia, la forma de vender, de comprar. Entonces, estamos hablando de adaptaciones en cada uno de los componentes organizacionales. Y la agilidad empresarial nos ofrece una forma de hacerlo.
Entonces vamos viendo qué significa la agilidad empresarial. Traigo una definición concentrada de muchos autores, en donde podemos definir la agilidad empresarial primero como una capacidad. No es un método per se, aunque hay métodos ágiles. La agilidad empresarial es de inicio una capacidad, una propiedad que me ayuda a percibir, adaptarme y responder de manera oportuna a un entorno cambiante. Entonces voy a hacer pausa ahí. Fíjense, primero estamos hablando de percibir. ¿Qué quiere decir? Que si como organización no estamos percibiendo los cambios que están sucediendo al interior o al exterior, pues tenemos mucho camino que recorrer todavía. Entonces, de inicio tenemos que estar cerca de nuestros clientes, pero cerca genuinamente. Y en especial aquellos que producen el valor para nuestros clientes, que eso no sucede regularmente. ¿Quiénes están cerca de los clientes? Comercial, marketing y si acaso algunas gerencias, pero eso impide que los que producen pues estén cerca de la percepción de lo que significa valor para nuestros clientes y se vaya diluyendo por toda la empresa, por aquellos que recién lo recibieron. Entonces, solamente para percibir los cambios tenemos mucha oportunidad. Y de ahí, una vez que percibo que están sucediendo cambios, nos adaptamos. Y esa adaptación, decíamos que es de procesos, metodologías, liderazgos y el resto de las capas organizacionales. Y con esa adaptación, nosotros respondemos de forma más oportuna a los cambios del mercado. ¿Qué puede ser un ejemplo de estos cambios? Un grupo de clientes que están recibiendo, por ejemplo, ahora recientemente aranceles por exportaciones a Estados Unidos. Y están volteando a ver mercados emergentes de producción. Entonces, si yo le vendía a cierto mercado, mis clientes pueden estar cambiando sus necesidades y sus características. Entonces, entre más rápido me adapte como empresa a esas nuevas necesidades que están emergiendo y que no eran predecibles, más rápido voy a generar valor. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor tengo que cambiar mi cadena de producción, mi logística, mi forma de vender, mis canales de distribución. Y si todos esos canales, logística, procesos están demasiado rígidos, están demasiado inflexibles, voy a tardar mucho en adaptar. ¿Va? Y si las personas que los lideran tampoco son flexibles, voy a tardarme muchísimo más. Entonces, ya ven para dónde vamos, ¿no? No, no más esa adaptación de procesos, estamos llegando incluso a la adaptación de personas. Entonces, respondemos de manera oportuna a ese entorno que es tan cambiante. Muy importante, y esto no sería negociable para poder llegar a una agilidad real, todos esos cambios de manera sostenida y saludable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no vale y no me será suficiente un cambio de una sola vez. Si me adapto a estas nuevas condiciones que emergieron, y las mantengo por mucho tiempo, pues el entorno va a volver a cambiar cuando menos yo piense. Entonces esto se vuelve una capacidad para una adaptación perpetua. Entre más rápido yo me pueda adaptar, más rápido voy a generar valor. Y se vuelve una característica empresarial. Entonces, de nuevo, esto significa agilidad empresarial. No significa hacer las cosas rápido. Hay una confusión muy importante cuando hablamos de agilidad y la mayoría, en mi experiencia, lo asocia con rapidez. No es por sí sola rapidez de ejecución o de operación o de entrega, aunque puede ser el resultado. En la mayoría de los casos, termino entregando valor más rápido, pero no porque todos estamos corriendo más rápido,
sino porque me adapté rápidamente, descubrí rápidamente la necesidad de mi cliente, adapté mis cadenas de entrega y por eso pude entregar más rápido. ¿Ok? Pero no porque estamos ejecutando más rápido y porque nos quedamos horas extras o los fines de semana y los equipos están tronados. Ahí es donde el cambio no es saludable y no es sostenible. ¿Va? Entonces va más allá de eso. Bien, entonces con este concepto vamos entrando en materia de los cómo. ¿Cómo entonces una organización puede generar esta capacidad de adaptación perpetua? Claro, tenemos que empezar con cambios pequeños, pero a fin de cuentas tenemos que cambiar muchas cosas en la organización, en especial si nuestra empresa se quedó obsoleta en su modelo operativo, en su modelo de liderazgo, en sus procesos, en su mindset. Eso impide la transformación organizacional. Este marco que vamos a revisar se llama Integral Agile Transformation Frame, en donde utiliza varias teorías, la vamos a mencionar al ratito, que me ayudan a generar una evolución que puede ser gradual, pero intencional, ¿va? Bien dirigida. Y tiene 4 cuadrantes. Recordar que mencionaba al inicio que hay muchas formas de hacerlo. Esta es una de las maneras, una de las miradas para poder abordar la transformación hacia la agilidad, ¿va? Para mantenerlo en cuenta. Entonces, el primer cuadrante que vamos a revisar es el cuadrante de liderazgo. Es un cuadrante personal en donde estamos abordando el liderazgo no necesariamente jerárquico, pero también el compromiso y el mindset. En este caso, estoy hablando del enfoque personal. Como individuo, puedo evolucionar. Por otro lado, tengo el cuadrante de la cultura organizacional. Aquí están las relaciones, están las conexiones y aquí estoy hablando de un enfoque grupal. Primero estamos hablando del enfoque individual y aquí hablamos del enfoque grupal. Es lo que pasa con todos los que pertenecemos a una organización y la forma en la que nos relacionamos. Aquí está la cultura organizacional. Por otro lado, tenemos un enfoque de habilidades, un enfoque de comportamientos. Aquí está todo aquello que hago y cómo lo hago. Los métodos, los procesos, las prácticas, mis comportamientos de forma individual, ¿va? Es la forma en la que lo hago, la forma en la que opero. Y luego tenemos el enfoque de estructura y diseño organizacional. Esto es lo que pasa con toda la forma en la que se organiza la empresa. Estructuras, em, sinergias, estrategias, operaciones, suceden acá en esta capa. Entonces, eh, del lado izquierdo podemos observar que estos enfoques están muy relacionados con el ser. Es decir, esto me ayuda a ser ágil. Acá vamos a ver el enfoque para llegar a ser ágil, muy profundo. Decíamos mindset, cultura, más allá de los comportamientos, acá está lo profundo, acá está la mentalidad, mi conciencia, la forma de ver el mundo de los individuos y grupos. Recuerden que hablamos de personas y grupos, ¿no? Individual y cultural. Y del lado derecho, revisaremos el enfoque para poder hacer ágil, es decir, cómo lo hago. Acá genero la conciencia, cambio mi forma de ver las cosas, pero si no acciono,
con la pura conciencia no va a suceder nada, que es uno de los errores que se cometen en la transformación. Trabajar en la conciencia, en el mindset, mindfulness, claro que sí, pero no tenemos herramientas para transformar. Eso se vuelve problemático, ¿no? O sea, el puro mindfulness y la pura conciencia no me va a ayudar por sí sola. Es un buen inicio y es, desde mi punto de vista, la mejor forma de iniciar. Sin embargo, tenemos que tener herramientas, métodos, metodologías, procesos que van ayudándonos a realizar el cambio, ¿va? Si no nos quedamos en el puro sueño, tenemos ese riesgo. Entonces acá tenemos el hacer ágil. Esto me ayuda a hacer cosas, procesos, herramientas, diseños, reestructuras, eh, metodología, rediseño de procesos, todo eso está acá de este lado. Y van de la mano. No es uno u otro, sino que debemos de combinarlos para poder tener una transformación integral. Por eso se llama el marco integral de transformación. Bien. Ahora, de los otros lados, tenemos la agilidad individual. Hacia arriba, estos dos componentes tienen una característica individual. Aquí es mi mentalidad, mi conciencia, mi liderazgo, pero acá tenemos mis capacidades, mis habilidades, mis técnicas, mis procesos. El hacer, el ser y el hacer, pero de forma individual. Y abajo podemos observar el enfoque organizacional. Entonces tenemos agilidad organizacional, ya que relacionamos la cultura con la organización y la estructura. Entonces, de nuevo, ser, hacer, y arriba tenemos el enfoque individual y acá el organizacional. Entonces, este marco, vamos a revisar por ahí que tiene colores y la forma en la que lo vamos a abordar es de adentro hacia afuera. Y el círculo interior, el más cercano hacia el centro, es el enfoque, digamos, más obsoleto, el enfoque más arraigado, ¿no? Más añejo en cuanto a las estructuras y los modelos organizacionales. Acá tenemos el modelo que revisábamos, ¿no? Jerárquico de 1911 por allá. A medida que vayamos extendiéndonos en los círculos, revisaremos características diferentes. Entonces, para cada uno de los cuadrantes, iremos revisando cómo evolucionan. Y nosotros pudiéramos identificar qué oportunidades hay en sus organizaciones. Entonces, los invito a ir mapeando sus empresas y identificar oportunidades de transformación. En cada uno de los cuadrantes hay algo, al menos, aunque sea pequeño, que yo puedo iniciar para poder dar un brinco evolutivo, ¿va? Entonces, la evolución de nuevo la vamos a ver de, de adentro hacia afuera. Y empezamos con el enfoque del liderazgo. Recuerden, no es un liderazgo por jerarquía, sino que es el enfoque de mi liderazgo como yo integral, ¿va? Que de hecho este cuadrante desde la teoría integral es el yo y este es el nosotros. Y eh, una empresa que aún no ha evolucionado tiene un enfoque individual de generación de experiencia. Y por eso se llama el experto, en donde aquellos que eran promovidos o son, porque todavía las empresas, la mayoría operan de esta manera, los que son promovidos son los que tienen el conocimiento. Entonces, conozco más, sé vender más, sé construir mejor, entonces me gano una promoción. Y económicamente eso se va retribuyendo de acuerdo a mi conocimiento y mi experiencia. Esto se vuelve interesante y delicado cuando se empiezan a promover a personas por su experiencia hacia roles de liderazgo y gestión, hacia roles de management. Entonces tenemos managers que
no tienen las habilidades para hacer management, pero son expertos en la parte técnica. Entonces eso se pone interesante. La empresa que evoluciona en ese sentido va avanzando hacia un enfoque de liderazgo o individual más reactivo. Entonces, de acuerdo a lo que va pasando, se pueden hacer pequeñas adaptaciones. Al fin de cuentas, sigue siendo un enfoque reactivo. El color verde o la empresa verde en este marco eh, ya logra un liderazgo más creativo, en donde ya hay más interconexiones, ya vemos mucho más interacciones genuinas hacia las personas. Y por último, la empresa, en este caso TIL, para los que están familiarizados con ese, el marco que se usa acá es el marco de Reinventing Organizations, reinventando las organizaciones. Es uno de de las teorías que se usan para este framework. Entonces, las empresas TIL promueven y alcanzan un liderazgo catalizador. ¿Va? Recorriendo un poco y basándonos en este enfoque individual, yo puedo transformarme desde, sí, ganar experiencia, poder reaccionar hacia un enfoque creativo y al final poder catalizar. Este enfoque catalizador es el enfoque más agilista que me permite ya, pues, no solamente gestionar, sino que provocar los cambios que la organización necesita. Entonces los catalizo, eso quiere decir que los provoco. Entonces genero cambios en el sistema organizacional que van habilitando la adaptación. ¿Va? Entonces, de forma individual, el dar este brinco es todo un reto. La mayoría de las organizaciones pudiera decir que están en la empresa naranja, es lo que perdura. Algunas han dado el brinco hacia la organización verde y muy pocas hacia la organización TIL. Lo que podemos ver es destellos de alguno de los cuadrantes o de alguno de de las perspectivas hacia el enfoque TIL en este caso, ¿no? Entonces, la transformación va desde un liderazgo solamente transaccional hacia un liderazgo transformacional. Ese es el brinco individual. Va. Recuerden, si hay preguntas, las van poniendo por ahí, las vamos asumiendo. Vayan haciendo el mapa de su propia organización. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras como organización? Si nos enfocamos en este cuadrante de liderazgo, ¿en dónde está tu empresa? ¿En cuál de esos cuatro colores? Y vamos, lo vamos cruzando hacia el final. Bien, ahora siguiendo con el enfoque individual, pero hacia mis habilidades, el hacer. La empresa inicial empieza con los procesos. Entonces, lo tradicional, enfoque en procesos. Hago las cosas de acuerdo a cierto proceso, lo sigo y me va bien, ¿va? Y nos va bien. Claro, en un entorno poco cambiante. Cabe mencionar, entre más hacia el centro está la empresa, tiene una característica del entorno menos cambiante. Entonces, las organizaciones que van expandiéndose hacia los colores exteriores están más adecuadas para el mundo, como decimos en Common, están más adecuadas hacia los cambios del entorno. Las empresas que están apenas en el naranja tienen menos capacidad. ¿Por qué? Porque su modelo operativo fue diseñado cuando esos cambios no existían. En 1910 no había cambios, el enfoque era muy regional, no había globalización aún, entonces no había competencia. Hoy en día la competencia la puedes encontrar en cualquier parte del mundo, donde menos te lo esperas. Bueno, entonces el enfoque individual en este tipo de organizaciones
pues era en cuanto al hacer, pues el hacer de acuerdo a procesos, ¿no? Lo que ya conocemos. Luego empieza a migrar hacia el enfoque de objetivos. Hemos escuchado por ahí Management by Objectives, ¿no? El enfoque de gestión basado en objetivos. Y aquí se acota un poquito, hay más brincos en donde empiezan a hacer el enfoque en el cliente, pero un enfoque genuino en el cliente. ¿Qué quiere decir? Que no nomás prometemos que nos enfocamos en el cliente o le damos la razón al cliente, sino que aquello que hago realmente está centrado en el cliente. Para eso, acuérdense que percibo lo que necesita mi cliente, el valor que mi cliente recibe, lo que significa valor para mi cliente, y construyo aquello de tal manera que se alinea con su valor, ¿no? Y luego está el enfoque organizacional. Lo que sea que hago, lo hago para el beneficio no nomás del cliente, sino que beneficio organizacional. Entonces puedo generar rentabilidad, pero no nomás para mí, también para mi cliente. Entonces, no nomás satisfago necesidades de mi cliente, sino que también satisfago necesidades organizacionales. Se empieza a poner más integral a medida que voy expandiendo. Y por último, el enfoque society centric. No nomás me baso en beneficiar a la organización y a mi cliente. Además, beneficio a la sociedad y va más allá de las empresas seriamente responsables. O sea, es un enfoque genuino, no nomás hacia una certificación o hacia un reconocimiento, sino que realmente lo que estoy construyendo está genuinamente alineado al impacto social. Bien. Llevamos dos. Avanzamos hacia el enfoque estructural, el enfoque organizacional. Tenemos de inicio empresas con una estructura jerárquica, el organigrama que conocemos. CEO, todos los CTOs o directores o gerentes, hasta llegar a los operativos. Ese es el modelo tradicional y lo vamos a ver en todos los enfoques hacia el centro. La primera evolución se da cuando llegan las organizaciones matriciales, en donde ya tienes, claro, a lo mejor un líder de un área funcional y también otro líder de una área de generación de valor. Por ejemplo, una persona que es experto en marketing puede tener un liderazgo, pues, de alguien que pueda mentorear en cuanto a la función, en cuanto al marketing per se, pero puedo tener otro liderazgo que se enfoca en cierto tipo de productos, ¿ok? Y ese, pues, es el enfoque de generación de valor. Y eso funcionó en algún momento, pero también se volvió problemático al tener confusión de responsabilidades y dualidad de objetivos. Al fin de cuentas, lo que pasa aquí es que eh, terminamos recargándonos hacia alguno de los dos y por lo regular gana el área funcional. Hay empresas que lo hacen bien, ¿va? Por cierto, pero necesita mucha gestión. Y el área que empieza a evolucionar es la organización interconectada, en donde ya se empieza a aplanar la estructura. Y aquí empiezan a emerger los primeros equipos multifuncionales, en donde ahorita hablábamos que una persona puede tener experiencia de marketing, pero al enfocarse en cierta área de producto, pues también ocupa apoyo de un área operativa, de un área comercial, de un área de diseño, de productos, y ellos empiezan a colaborar, pero hacia un mismo objetivo. Entonces, hasta acá apenas están colaborando. El brinco más agilista se da cuando esta estructura se empieza a volver autoorganizada. ¿Qué quiere decir? Que estas células de trabajo multifuncionales ya empiezan a cobrar valor en la empresa. Entonces tienen su propia estructura, se autoorganizan para generar valor hacia la sociedad, hacia la organización, hacia nuestros clientes. No quiere decir que haya anarquía, eso es lo interesante. Existen modelos que ayudan a que esto sea ordenado.
Entonces acá en la organización TIL podemos ver ya la evolución de los organigramas a las células interconectadas, en donde hay personas que pertenecen a una línea de valor, a una generación de valor, y no necesariamente pertenece a un área funcional. Entonces, en un equipo, en una célula, pueden estar varios especialistas con un mismo propósito. Eso es un reto muy, muy grande. El reto solamente para llegar al aplanamiento un poco más pequeño y a la colaboración intencional enfocada en valor es muy alto. Ahora llegar a este tipo de células pues se pone más interesante. Entonces, he tenido la fortuna de observar pues la mayoría de estos, ¿no? Donde los equipos que realmente se autoorganizan y se enfocan en la generación de valor tienen una velocidad, pero muy, muy afinada. Y la capacidad de adaptación es altísima. ¿Por qué? Porque se rompen los hilos. No es que no existen. Ese es el tema, ¿no? Aquí no se tienen que brincar las áreas o se tiene que pedir la colaboración de un área con otra, porque esas áreas o esos hilos que se forman en las áreas acá ni siquiera existen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me brinco todos esos pasos y me enfoco en generar valor. Entonces, es rapidísimo. Por le decía, no es que sea todos actuemos bien rápido y que nos estemos quemando. Significa que quité un montón de bloqueos en la estructura, en los pasos y en el value stream hacia la generación de valor que pues se dio más fácil hacia mi cliente, ¿no? Desde que percibo la necesidad hasta que genero valor, se vuelven muy cortos los pasos. Entonces, ese brinco es de los más complejos que he visto organizacionalmente. Dar ese brinco es muy doloroso. ¿Por qué? Porque se pierden muchos poderes, se pierde mucho poder personal. Entonces aquí, si me voy hasta acá, me quedo en el nivel experto, en el reactivo. Entonces, si yo quiero hacer una organización que va hacia las células autoorganizadas con un liderazgo que no ha evolucionado, es contraproducente. O sea, no es compatible. Y ahí es donde nos atoramos en las transformaciones. Bien, por último, no menos importante, de hecho el más interesante que desde mi punto de vista sería el inicio de una transformación, es la cultura. Las empresas que están en el círculo interior, pues no tienen un enfoque hacia la evolución, o sea, se conforman con la cultura que suceda, siempre y cuando haya ganancia, haya resultados y, y sea productiva la organización. Todo bien, no hay un enfoque en ese sentido hacia una evolución cultural. La que sea, mientras nos vaya bien, funciona. Y luego empezamos a evolucionar hacia una cultura de logro, donde ya pues, se hace match con con este enfoque de objetivos, con esta reactividad hacia el logro de resultados. En la organización verde empezamos ya a evolucionar hacia un enfoque pluralista, una cultura más democrática, en donde hay más consenso, las opiniones son más diversas y la voz de las personas en general tienen más peso, tienen un peso, ese es el tema, ¿no? Y aquí ya empezamos a pluralizar, a incluir. Y en este caso, eh, aquí es donde se da la interconexión. Si yo no empiezo a democratizar, a pluralizar, pues me puedo quedar cuando mucho en la organización matricial, porque esa sigue siendo jerárquica, aunque es matricial y tiene más multipropósito, sigue siendo top-down, sigue siendo una organización jerárquica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que habilita. Y al final, la evolución más agilista de la cultura, una cultura más ágil, se da cuando hay una cultura evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que existe en el ADN la necesidad de evolucionar. Y aquí entran temas como la mentalidad de crecimiento,
los propios habilitan los métodos ágiles, habilita una estructura que me permita que la cultura se desarrolle, entonces empieza a integrarse de nuevo, por eso se llama marco integral. Bien. Entonces, vamos viendo cómo cada una de ellas y el brinco que tenemos que dar tiene sus desafíos. De nuevo, por un lado, el liderazgo, el yo integral, se empieza desde más allá de transaccionar y generar experiencia a poder catalizar. Estas habilidades no son tan comunes en especial en roles de management, en roles que tienen liderazgo por posición, pues se enfocan mucho en la especialidad aún, ¿va? Entonces el brinco va en este sentido, ¿no? Desde la experiencia hacia la catalización. Y tenemos, si no me brinco hacia cómo lo habilito, acá tengo un enfoque sistémico para poder catalizar. Necesito tener un enfoque sistémico y esas son habilidades. Acá entran hacia la organización TEAL, entran las habilidades de coaching. Acá tengo el mindset, pero acá tengo los métodos. Tengo el método de coaching, no para coachar a la gente, sino para poder adaptarme y ayudar al sistema a adaptarse. Y por acá las estructuras tienen un brinco de la jerarquía a la red interconectada de talento para generación de valor. El propósito no cambia, sigue siendo generar valor a mi cliente, pero de una forma diferente. ¿Por qué es más rápida? Porque la misma estructura va acomodando y acelerando la recepción de necesidad y la generación de valor. Y el que potencia, pues es la cultura. Vamos a ver unos antipatrones en un momento que me ayudan a determinar cómo hacerlo. Entonces, para ir cerrando, para irnos adelantando, vamos viendo qué puede impedir que suceda la transformación. ¿Qué puede impedir? ¿Qué antipatrones nos enfrentamos? El iniciar con un cambio estructural, irme de lleno al cambio estructural, hacer reestructura sin cambiar la cultura. Entonces, si tuviera que escoger, si me regreso para acá, con todos, ¿con cuál empiezo? Pues habilitando la cultura. Claro, tengo que sortear el resto, pero si yo empiezo a cambiar la estructura y no genero primero la cultura de colaboración, quiero generar una estructura interconectada, pero no tengo la cultura de colaborar y tampoco las habilidades de colaborar, se vuelve un problema. Muchas empresas quieren venir hacia acá o se quedan en los puros métodos. Entonces la cultura es la que puede ayudar a poner el terreno, a preparar el terreno para que la transformación y los métodos empiecen a caminar, ¿va? Entonces, otro patrón es empezar con los equipos operativos. Ese es muy tentador, y más en empresas más grandes, pues quieren transformar solo la operación, pero no transforman el liderazgo, no cambian la estructura, no cambian la forma de hacer estrategia. Entonces llega el momento en donde se tiene la percepción de que la agilidad no funciona. Pues claro, porque la hice incompleta, ¿va? Entonces la agilidad debe ser integral. Si no la hago integral, tenemos la posibilidad de regresar al modelo anterior. ¿Eh? Otro antipatrón es asumir que todos se mantendrán después del cambio. No es para todos. La agilidad no es para todos. Hablamos de los brincos y de los círculos. Entonces hay personas que están cómodas en el círculo interior y que ahí es su espacio y que no están dispuestas a dar el brinco hacia un círculo exterior. Entonces, no todos, en una transformación de este tipo, no todos tienen pues la voluntad o la capacidad de quedarse. Entonces, por lo regular, estos cambios mueven personas. Algunas personas pues ya no caben
en este tipo de empresa y otras pues son bienvenidas. No todos se quedan. Y otro es relegar a los que les llamamos resistentes al cambio. Es una etiqueta muy peligrosa porque cuando alguien, ahorita hablamos de que hay personas que de plano no quieren evolucionar, pero hay otras que no saben y que están sufriendo una o varias pérdidas con una transformación. Imagínense aquel líder que es experto en una organización matricial o es experto en una cultura de logro. Y resulta que ahora, pues esa cultura ya no es suficiente o ya no aplica y vamos hacia una cultura pues, de la democratización, de la pluralidad, etcétera, ¿no? Y que me impulsan hacia un liderazgo catalizador, siendo que donde yo genero valor y lo que me trajo a donde estoy, pues es el enfoque más interno. Me puede doler mucho el cambio y a lo mejor no sé cómo hacerlo. Entonces, si no estoy acompañado, si no tengo empatía hacia mi pérdida, me van a etiquetar como resistente y me van a relegar. Entonces, puede que hasta lo mejor salga de la organización, pero no necesariamente porque no quería. Entonces, una transformación genuina requiere acompañamiento, ¿no? En especial aquellos que pues no saben cómo adaptarse. Entonces, tenemos que desarrollar esas competencias. Y otro antipatrón es querer usar métodos ágiles para todo. No todo cabe en una metodología ágil. Hablábamos de que la agilidad agrega valor en entornos altamente cambiantes, en entornos de incertidumbre, de complejidad, pero no todo lo que hacemos tiene complejidad, tiene incertidumbre. Hay cosas que son predecibles, cosas muy mecanizadas, cosas que puedo hacer por procesos que van uno, dos, tres y que no van a cambiar. Entonces, aunque puedo favorecerme de algunas prácticas agilistas, el querer calzar todo dentro de las metodologías ágiles es un antipatrón de la transformación. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en qué cambia y qué no. No todo cambia, incluso habrá en empresas que se agilicen y que son incluso TIL, pues no todos son células de trabajo, hay áreas especializadas que se mantienen con especialistas, incluso tal vez con cierta jerarquía. ¿M? Que por cierto, las jerarquías no son malas, son necesarias en algunos sentidos. El tema es abusar y tener todo con un enfoque jerárquico y pasar por múltiples capas jerárquicas para tomar decisiones. Por último, ¿qué me habilita para el cambio? ¿Qué me ayuda? ¿Qué habilitadores? Algunos, hay muchos. Poner la eficiencia al servicio de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que, claro, debo de optimizar métodos, de optimizar procesos y eficientar mi operación. Sin embargo, si esta eficiencia solamente está al servicio de la empresa, solo me ayuda a reducir costos, reducir tiempo, reducir recursos, tenemos una brecha grande. Debemos de asegurarnos que esa eficiencia sí me ayuda a reducir, pero también que me ayude a generar una mayor experiencia con el cliente. Entonces, conectarla es un desafío importante. El saber cómo conectarla me ayuda a habilitar la transformación. Empezar con la capa directiva. Primero. Si la capa directiva, en especial el director general o el CEO, no está convencido de que deberíamos hacer un cambio, deberíamos agilizarnos, se va a volver muy dolorosa la transformación. Entonces va a ser una lucha de formas de trabajo, una lucha de poderes, una lucha de necesidades. De ahí es más fácil, de mi experiencia, poder habilitar un cambio organizacional. Gestión de cambio inclusiva, cuando gestiono el cambio con empatía, como decíamos ahorita con los de la resistencia, con inclusión, tenemos más posibilidades de que las personas se suban y en un momento dado abracen el cambio. Cuando no los incluyo, tenemos transformaciones o cambios que suceden por instrucción y se hacen pues sí o sí, ya vienen con una dirección. Claro, no todos los cambios van a ser consensuados,
pero no significa que tengan que ser pues, de sorpresa, autoritarios o impuestos, ¿no? Podemos vender el cambio, aunque no vaya a ser opcional, desde el inicio e incluir a la gente para buscar las mejores maneras de llevarlo a cabo. Organizar alrededor de valor. ¿Qué significa que organizo esos equipos de los que hablábamos interconectados, multidisciplinarios, organizo procesos, métodos, todo alrededor de valor? ¿Qué significa valor? Puede ser un tipo de producto, un tipo de servicio. Y aquí entran, por ejemplo, técnicas como Value Stream Mapping, ¿no? Las cadenas de valor. ¿Cuál es la cadena de valor de una organización? ¿Qué productos estoy vendiendo y cómo se los hago llegar a mis clientes? Tengo diferentes canales. Pues cada canal de distribución puede ser una cadena de valor. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzos diferentes para hacerle llegar el valor a mi cliente. Esos son ejemplos. Si tengo diferentes productos, cada producto puede tener una cadena distinta de valor. Entonces, el hacer ese rediseño organizacional, pero enfocado en el valor hacia mi cliente, es un patrón. Y por último, habilitar seguridad psicológica. Si no invierto en que las personas puedan hacer cambios de forma segura, sin que haya reprimendas o que la equivocación se castigue, tenemos mucha oportunidad. Y bueno, por último, les dejo esta pequeña frase por acá que tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando. Y esta es una imagen de Alicia a través del espejo, que es una secuela de Alicia en el País de las Maravillas, donde está Alicia queriendo jugar competencias con la Reina Roja y cuando empiezan a correr se da cuenta que todo, todo lo que va avanzando se mueve junto con ella. A medida que corre, todo el bosque, todos los árboles se van moviendo y le dice, pues no, ya no juego. Esta competencia es injusta. A medida que corro, todo se mueve. Y le dice la reina, te tomará todo lo que puedas correr, solamente mantenerte en el mismo lugar. Entonces, si quieres avanzar, tendrás que correr al menos el doble de rápido. Entonces, tendrás que evolucionar más rápido para poder adaptarte y mantenerte al menos competitivo como organización. Bien. Bien, entonces con esto pues terminamos la participación y pues estaría pendiente de preguntas, comentarios por acá. Espero que les haya sido útil y que hayan hecho su mapita, ¿no? Que sería útil que compartan dónde están parados como empresa, ¿no? En el cuadrante. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. De verdad que muy interesante, mucha información para reflexionar precisamente en dónde estamos parados ahorita, hacia dónde vamos y qué nos está haciendo falta también, ¿no? Si no hay alguna pregunta, la pueden poner por el chat o igual abrir micrófono. Si no hay ninguna, voy a ver por aquí. Entonces, todo muy claro, Jorge. Muchas gracias. Y bueno, agradecemos a todos y a todas por su tiempo, por habernos acompañado en este espacio que hemos creado desde Common Consulting. Si alguien quiere conocer a más detalle de cómo podemos sumar esfuerzos para tener un impacto integral en sus empresas, nos pueden encontrar en nuestra página, que es www.commonglobalconsulting.com. También en Instagram como Common Consulting Community o también en LinkedIn como Common tal cual. Pues muchísimas gracias por sumar en nuestra comunidad. Muchas gracias, Jorge, por toda tu disposición y tus conocimientos. Déjame ver, aquí nada más te están diciendo excelente charla. Muchas gracias, Jean. Y Jesús Gaitán aquí también nos dice, efectivamente, la jerarquía es muy importante en la empresa. Lo que sí se debe erradicar es el clasismo. Muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias nuevamente, Jorge, y nos vemos. Gracias, saludos.